¿Me confirma si podemos ver la plataforma virtual de la UMH? Sí, máster. Gracias, estimado. Muy bien, el día de ayer nos habíamos quedado revisando o leyendo las definiciones que nos dan la NIC 33 de ganancias por acción. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? O a llegar hasta donde nos explica respecto del cálculo del indicador ganancias por acciones. Luego de que veamos eso, entonces vamos a pasar a hacer los casos prácticos. Y si nos da tiempo, ¿verdad? En esta misma semana vamos a terminar de profundizar en la norma, porque como la clase es hasta el jueves, entonces nos da tiempo, ¿verdad? De profundizar para que ya el otro lunes ya empecemos pues con algún otro tema de nuestra clase. Ayer habíamos leído estas definiciones y habíamos mencionado al respecto de las acciones ordinarias, que habíamos mencionado que son accionistas comunes los que tienen este tipo de acciones. Y habíamos mencionado también las acciones preferentes. Más adelante en esta misma norma se menciona el detalle sobre los accionistas preferentes o acciones de tipo preferente. Aquí yo les coloqué también un videíto explicativo que nos da las diferencias entre acciones comunes y acciones preferentes. Nos da cuáles son las características de cada una de ellas, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Por lo que cuando tengan tiempo, revisen ese videíto para que ampliemos nuestros conocimientos y nuestro desarrollo profesional. Yo ya lo vi el día de ayer, pero espero que ustedes también lo puedan revisar. Por acá teníamos el detalle también de una acción ordinaria potencial. Entonces nos dice que en este caso son instrumentos financieros u otros contratos que puedan dar derecho a su tenedor de recibir acciones ordinarias. O sea que estas transacciones pudieran en algún momento darle la oportunidad a una persona de ser accionista de una entidad. Entonces, por eso se le considera acción ordinaria potencial. También tiene acciones ordinarias de emisión condicionada, que ya habíamos leído ayer, que son acciones ordinarias que se emiten a cambio de un desembolso de efectivo pequeño o nulo o de otra aportación. Entonces, básicamente, este es verdad que antes de la emisión o la suscripción de acciones, se deben dejar los montos de las acciones que cada uno de los socios va a adquirir, debe respaldar que ha depositado, por decirlo así, en una empresa bancaria en este caso. En una empresa bancaria, ese monto del título de valor por esa acción que se va a adquirir. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí una partida contable donde se puede visualizar u observar cuando se encuentra en esta categoría una acción. Ay, ojalá que lo haya dejado por aquí. Ay, no lo encuentro. Bueno, pero lo puedo buscar dentro de otro documento. No, no está aquí. Ok. Bien, no. Ah, es que creo que lo hice en la otra computadora. Sí, lo hice en la otra computadora, pero tengo el documento por aquí. Creo que lo subí al Drive. No está aquí.
Entonces, aquí, contabilidad, ajá, de sociedades mercantiles. Ok, entonces, lo que les menciono, ¿cuándo se encuentra en este estatus? O sea, ¿cuándo una acción puede tener un precio condicionado? Cuando todavía esas acciones no se han suscrito, pero los accionistas ya saben de que han pactado que van a constituir la sociedad, por lo tanto, ese dinero debe quedar en una cuenta bancaria, no específicamente en una cuenta de ahorros o cheques, sino en una partida específica que los bancos manejan para brindar este servicio a las entidades jurídicas o a una sociedad antes de que se constituya. ¿Para qué? Para respaldar o asegurar que ya tenemos ese dinero para la suscripción de acciones. Entonces, el primer paso es la emisión de acciones. Cuando emitimos las acciones, todavía no se han como repartido a los accionistas o los accionistas todavía no las han suscrito. Entonces, en este caso se conoce como acciones emitidas y se conoce como la partida o la contrapartida es capital social emitido pendiente de suscripción. Luego, cuando ya se suscriben las acciones, ¿cuándo se suscriben las acciones? Cuando ya vamos, ¿verdad? A la Cámara de Comercios e Industrias y pactamos cuál es la cantidad, ¿verdad? De capital y cuál es el número de accionistas. Entonces, en este caso, ya se hace un crédito o se deposita en el banco ese dinero. Como les digo, en este momento todavía no se ha constituido la empresa, por lo que queda en una cuenta temporaria en el banco. El banco le emite un comprobante a la empresa o a los accionistas, a la sociedad, por decirlo así, con el depósito de todos sus accionistas, donde está ese capital, o sea, estos 10 millones de lempiras con los que vamos a constituir esta empresa, por ejemplo. Y luego la contrapartida sería acciones emitidas, o sea, ya se cancela acciones emitidas, acá estaba como un débito y acá pasa ya como acciones emitidas con un crédito. Luego la tercera partida, una vez que ya contamos con esos respaldos documentales, entonces ya pasa al tercer paso, que ya es la suscripción o la inscripción de la sociedad en el registro mercantil. Entonces, una vez que inscribimos a la entidad en el registro mercantil, ya contamos con el nombre de la entidad, legalmente registrada con una escritura de constitución, un RTN del representante legal. Entonces ya la partida cambia, ¿verdad? Y debitamos la partida o el crédito que habíamos hecho anteriormente y debitamos capital social emitido pendiente de suscripción que teníamos por acá arriba. Capital social emitido pendiente de suscripción contra capital social. Entonces aquí ya se convierte en capital social cuando usted ya lo registró en la Cámara de Comercio, ya tiene su escritura. Y luego solo registra pues los gastos de constitución que usted invirtió, ¿verdad? Para poder registrar su empresa. Asimismo, ¿verdad? Cuando existe la nueva emisión de acciones y que a la persona se le condiciona o se le dice, ¿verdad? Necesitas traer el comprobante de que vas a pagar este monto o que tenés el dinero, ¿verdad? Disponible para adquirir las acciones. Entonces, en ese caso podríamos estar hablando de este término de acción condicionada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entendido, Alex. Bien, luego nos dice acá, mire, un acuerdo condicionado de emisión de acciones es un acuerdo para emitir acciones que depende del cumplimiento de ciertas condiciones predeterminadas. Luego, estos términos son muy relevantes. Ayer los leyó su compañera Fabiana. Antidilución. ¿Qué es antidilución? Vamos a recalcar entre este término y este. Como esta norma nos dice que se debe aplicar a instituciones que cotizan en la bolsa de valores. Entonces, usted sabe que en la bolsa de valores hay volatilidad en las tasas, en los precios, por lo que operan este tipo de transacciones o se dan este tipo de casos, por decirlo así, o de eventos siniestros, podría decirle yo, porque si es favorable, sería una ganancia para la organización, pero si es desfavorable, sería una pérdida. Entonces, ¿por qué es favorable o desfavorable? Porque con la
con la antidilución. Este es el aumento en las ganancias por acción o la reducción en las pérdidas por acción, al asumir que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados para compra de acciones warrants van a ser ejercitados o que se emitirán acciones ordinarias si se cumplen con las acciones previstas. Entonces, ¿qué indica esto? Ya sabemos que esas acciones las tenemos como opciones en el mercado de valores, en el mercado bursátil, por lo que en algún momento, si la llegamos a vender, cuando aumente el precio o suba el precio, ¿verdad? El precio en el mercado, entonces aquí hay una antidilución porque vamos a tener una ganancia en esa acción o reducción de pérdida. Mientras que la dilución es la reducción en las ganancias por acción o el aumento en las pérdidas por acción que resulta de asumir que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las opciones o certificados para compra de acciones warrants van a ser ejercitados o que se emitirán acciones ordinarias si cumplen con las condiciones previstas. Ya en el caso práctico vamos a verificar a qué se refiere cuando nos habla de que el precio de la ganancia por acción puede aumentar o disminuir. Aunque nosotros tengamos un valor en libros registrado de esa emisión de acciones, en el mercado bursátil todos sabemos que estos instrumentos suben y bajan de precio. ¿Por qué suben y bajan de precio? Porque, por ejemplo, si la entidad que cotiza en bolsa es prestigiosa, van a haber muchos inversionistas que quieren comprar acciones en esa empresa. Por ejemplo, mencionemos alguna empresa en la que quisiéramos comprar acciones nosotros. Coca-Cola. Ajá, la Coca-Cola, excelente. Está también Walmart, ¿verdad? Que es una empresa exitosa y prestigiosa. Está incluso, creo que Google y todas esas entidades de tecnología, ¿verdad? Que se encuentran ahí y que son muy rentables. Entonces, quisiéramos comprar acciones en esas entidades. Entonces, como las acciones tienen bastante demanda por parte de los inversores, entonces tiende a aumentar el precio. ¿Por qué? Porque hay poca, ¿verdad? Y solo aquel que tenga el monto disponible para invertir en esta entidad va a adquirir una acción. Mientras que el precio puede reducir en este mercado bursátil porque la empresa no sea tan cotizada, por ejemplo, o que la ganancia por acción no sea tan alta o tan atractiva como la ganancia por acción que presentan las otras compañías que cotizan en esa bolsa. Entonces, en este caso podría darse una baja en el precio de la acción y aquí es cuando vamos a tener una pérdida. Si nos toca vender la acción a precio menor, vamos a tener una desventaja. Entonces, aquí es donde ocurre la dilución en esos precios. Luego acá tenemos las opciones. Ya también todos sabemos, ¿verdad? Que en ese mercado bursátil tenemos una cartera de opciones que está compuesta por certificados, por ejemplo, acciones u otros instrumentos financieros que podemos recomprar o revender en ese mercado. Y entonces nos dice, aquí nos recalca, ¿verdad? Sobre este tipo de certificados y la definición de acciones. Entonces son los warrants, ¿verdad? Y sus equivalentes, conocidos como instrumentos financieros, que otorgan a su tenedor el derecho de adquirir acciones ordinarias. También hay opciones de venta sobre acciones. En este caso, acciones ordinarias. Son contratos que otorgan a su poseedor el derecho de vender acciones ordinarias por un precio durante un periodo fijado. Aquí es cuando, si ya tenemos un periodo fijado, esto indica que nosotros no podemos esperar a que el precio de la acción suba o baje para venderla o comprarla, sino que tenemos que venderla durante el periodo pactado, aunque la tasa baje o suba, aunque el precio, perdón, baje o suba. Si ya tenemos un acuerdo contractual que la vamos a vender durante ese periodo, entonces a esto se refiere este término. Pero básicamente todas estas opciones, ¿verdad? Tienen la posibilidad de convertirse en acciones ordinarias o en acciones comunes.
Bien, por acá tenemos algo otro detalle y nos dice que las acciones ordinarias participarán en la ganancia del periodo solo después de que lo hayan hecho otro tipo de acciones, tales como las acciones preferentes. Una entidad puede tener más de una clase de acciones ordinarias. Las acciones ordinarias de la misma clase tendrán el mismo derecho de recibir los dividendos. O sea que las primeras acciones que van son las acciones preferentes. Luego van las acciones ordinarias, pero igual esas acciones ordinarias, la norma dice, ¿verdad? O hace referencia a que también pueden ser clasificadas en diferentes categorías. Luego por acá nos da ejemplos de acciones ordinarias potenciales y nos dice que pueden ser instrumentos de pasivo o instrumentos de patrimonio, incluyendo acciones preferentes que sean convertibles en acciones ordinarias. Las opciones y certificados de opciones por compra de acciones. Las acciones a emitir en caso de que se cumplan condiciones de los acuerdos contractuales, tales como la compra de un negocio o de otros activos. Aquí nos recalca que los términos definidos en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación, se utilizan en nuestra norma con el significado recogido del párrafo 11 de la NIC 32, a menos que se indique otra cosa. La NIC 32 define instrumento financiero, activo financiero, pasivo financiero e instrumento de patrimonio y proporciona guías para aplicar tales definiciones. Entonces, ya habíamos hablado, ¿verdad?, de los instrumentos de patrimonio. ¿Cuándo es un instrumento cuándo se considera una transacción un instrumento de patrimonio, sea activo o pasivo financiero? Entonces, ahí nos refiere a la NIF 32 o NIF 11 o sección 11 de la NIF para PYME, que tratan de esos instrumentos financieros o nos dan más detalle sobre el tratamiento para estos instrumentos financieros. Entonces, las acciones, las características de una acción es un instrumento financiero, porque ya dijimos que para tener una acción hay un acuerdo contractual para adquirir esa acción o ese título o valor, y para una de las partes representa un activo y para otra de las partes representa patrimonio. Entonces cumple las dos características para ser clasificado como un instrumento financiero. Por eso nos hace referencia aquí a la NIC 32, ¿verdad?, para complementar ese término de las acciones ordinarias potenciales. Luego aquí ya viene la medición, mire, y el cálculo. Aquí en el párrafo 2 está el cálculo. Entonces vamos a ver aquí la medición. Nos dice que una entidad calculará el importe de las ganancias por acción básicas correspondientes al resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora. ¿Quiénes son los tenedores? O sea, los accionistas, los que han comprado acciones. Nos dice que si el importe se ha presentado en los estados financieros al resultado de las operaciones continuadas atribuibles a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio. O sea que cuando nos dice que el importe se va a calcular al resultado del periodo atribuible, indica que las entidades deben hacer una validación de cuántas acciones en circulación tenemos y si todas esas acciones en circulación ya estaban emitidas al momento que inició el periodo contable. Por ejemplo, si estamos hablando del periodo contable del 2024, si estas acciones, el total de ellas al cierre, no, del 1 de enero de 2024 al cierre del año 2024 ya se encontraban emitidas, entonces eso indica que el monto de la ganancia por acción que resulte es el que van a recibir ellos de manera completa. O sea, por cada título o valor o por cada acción que tenga cada accionista, valga la redundancia, va a multiplicar por el indicador ganancias por acción. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, ¿verdad?, que yo tengo 10,000 acciones invertidas en una compañía y la ganancia por acción son $5, entonces indica que yo debo multiplicar las 10,000 acciones por los $5
y esos van a ser los dividendos que voy a recibir. Y así cada uno de los accionistas. Pero ¿qué pasa si cuando inició el periodo todavía yo no había comprado esas acciones? Porque todavía no habían sido emitidas, sino que corresponden a una nueva emisión de acciones. Entonces las entidades tienen que hacer un cálculo o un promedio, una ponderación, una validación para asegurar que estamos pagando de manera equitativa esa distribución de dividendos. Entonces, básicamente a eso hace referencia este párrafo 9. Luego el número 10 nos menciona que las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora. Este es el numerador, mire. Este es el numerador. El resultado del periodo, desde aquí, mire. Entonces, ¿cuál es el resultado del periodo? Es la utilidad neta del ejercicio. Entonces, ya vamos a ver con el ejercicio práctico que nosotros debemos calcular la utilidad neta del ejercicio, luego debemos restar dividendos preferentes y nos queda la utilidad disponible para distribuir a los accionistas comunes. Entonces, básicamente a eso es a lo que se le conoce como el numerador. Y este numerador debe dividirse entre, que este es el denominador, ¿sí?, entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo. Entonces, ¿por qué ese promedio ponderado? Por lo que les dije, ¿verdad? No todas las acciones en circulación pudieron haberse emitido o haber estado en circulación desde el inicio del periodo, sino que parte de ellas fue de fecha posterior, por lo tanto esa ponderación debe calcularse de manera adecuada para tener ese denominador disponible para hacer este cálculo o esta división. Luego acá, las ganancias por acción básica tienen por objetivo proporcionar una medida de la participación de cada acción ordinaria de la controladora en el rendimiento de dicha entidad. O que dicha entidad ha tenido en el periodo sobre el que se informa. Luego por acá tenemos, otra vez, ¿verdad? Nos indica que para calcular las ganancias por acción básica, los importes atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio en la controladora, con respecto a el resultado del periodo de las actividades continuadas atribuibles y el resultado del periodo atribuible a la controladora, serán los importes recogidos en A y B, ajustados por los importes después de impuestos, de los dividendos preferentes, las diferencias que resulten de la cancelación de acciones preferentes y otros efectos similares provocados por acciones preferentes, clasificadas como patrimonio. Sí, entonces, como dijimos, las acciones ordinarias o comunes están subordinadas a esos dividendos preferentes u otros instrumentos preferentes que tengan prioridad antes que esas acciones comunes. Bien, entonces vamos a leer hasta aquí y vámonos a ir ahorita a revisar nuestro caso práctico para que realicemos un ejercicio de cálculo de ganancia por acción y también de precio por acción. ¿Cómo se calcula el precio por acción? En el mercado. No es lo mismo decir precio por acción en el mercado, o sea, el valor razonable de ese título o valor puede cambiar en el mercado, ¿verdad? Si aumentan de precio o si bajan de precio, entonces así van a afectar el valor razonable de la acción. Entonces, el valor en libros es el valor por el cual emitimos la acción. El Código de Comercio de Honduras establece que las ganancias por acción, el precio o el valor debe ser en múltiplos de 100 y que este valor es indivisible. O sea que el valor en libros que vamos a registrar va a ser el monto por el cual hemos emitido esas acciones. Si las acciones cambiaran de valor razonable, entonces eso ya se va a registrar como una pérdida en el valor razonable de esas acciones, o como un descuento en la venta de acciones en el caso que la llegáramos a vender con un valor bajo la par. Si la llegáramos a vender con un valor
mayor a su valor en libro, ya sería una venta con valor sobre la par y ya sería un aumento en el patrimonio, pero no se registra o no se le aplica al título valor como tal, en el valor en libro, sino que se aplica en otra cuenta, que se llama prima en venta de acciones. Y debe dejarse debidamente reflejado en el estado de cambios en el patrimonio. Bien, entonces vamos, recordemos que nos quedamos por aquí para empezar a leer el parrafito 13, por si nos da chance, ¿verdad?, de leer más esta norma. Si no, la van a tener que leer ustedes. Ok, pero vámonos al caso práctico. Por aquí está el caso práctico. Tenemos 3 casos prácticos. El primero nos pide de un solo que calculemos la ganancia por acción. Vamos a hacer este que es más sencillo el día de hoy. Y mañana vamos a calcular este P1226 que ya tiene más cálculos, ¿verdad? Pero este P1226 nos permite ver de manera más integral la ganancia por acción, el rendimiento requerido por las acciones en circulación y también nos permite ver el precio por acción, que básicamente el precio por acción es cuánto me pueden pagar por la acción en el mercado, o sea, cuánto es el valor razonable, porque ya dijimos que el valor en libros es regulatorio y el valor en libros ya me dice la regulación, no, esto es, el monto de la acción es indivisible y siempre debe ser o estar en múltiplos de 100. Entonces ya el precio por la acción ya es otra cosa y debemos hacer el cálculo según los procedimientos que vamos a conocer aquí. Vamos a iniciar con este P1211. Entonces aquí nos dice, Southland Industries tiene en circulación $60,000 de bonos que pagan el 16% de interés anual, 1.500 acciones preferentes que pagan un dividendo de $5 cada una y 4.000 acciones comunes. Suponiendo que la empresa tiene una tasa impositiva del 40%, calcule la ganancia por acción para los siguientes niveles de utilidad antes de intereses e impuestos. O sea que lo que me dan aquí, este inciso A, inciso B e inciso C, son la simulación de diferentes utilidades antes de impuestos para que para cada una de ellas yo calcule la ganancia por acción para cada escenario. Entonces, vamos a aperturar una hojita Excel para realizar este ejercicio. Lo vamos a renombrar con nuestro nombre, nuestro primer nombre, primer apellido, y en este caso lo vamos a colocar caso P, creo que es P12, ¿verdad? P1211 es este. Ganancias por acción. Vamos a copiar nuestro caso práctico para tener la referencia de dónde estamos trayendo los datos y condiciones para nuestros cálculos.
Disculpen que les explique tan a detalle, pero es que me gusta que, que lo hagamos paso a paso. Esto lo podemos calcular aquí. Entonces, acá lo que me pide es que yo parta de una utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, por aquí voy a tener diferentes escenarios. Voy a tener el escenario 1. Voy a ponerle un pequeño título aquí. Southland. Este es el nombre de la compañía. O sea, vamos a colocar aquí el cálculo de ganancias por acción. Entonces acá tenemos tres escenarios diferentes. El escenario 1, escenario 2 y tenemos un tercer escenario que vamos a rellenar con los datos que nos dan en el inciso A, B y C. Entonces me pide a mí que yo parta de la utilidad antes de intereses e impuestos o UAI. Ok, entonces antes de continuar con esto, solo enfatizar o mencionar que el cálculo de las ganancias por acción dependemos del estado de resultado para realizar este cálculo. Entonces, todas las cifras utilizadas provienen de elaborar o de diseñar el estado de resultado para lograr llegar hasta la utilidad neta del ejercicio y luego lograr restar los dividendos preferentes y tener la utilidad disponible para accionistas comunes y hacer este cálculo de la ganancia por acción. Entonces, en el escenario 1 me dicen que la utilidad antes de intereses e impuestos son $24,600. Entonces, vamos a colocar este dato aquí. Luego tenemos $30,600 en el escenario 2 y en el escenario 3 tenemos $35,000. Vamos a poner estas cifras en formato de moneda y la moneda que vamos a utilizar es la de Estados Unidos de América. Dólar de Estados Unidos de América. Bien, continuemos entonces revisando nuestros datos porque ahí me hablan de unas acciones, de unos bonos. Entonces tenemos que analizar esos datos para qué nos dan esos datos a nosotros de qué nos van a servir para poder calcular este indicador. Perdón. Entonces nos dice que la compañía tiene en circulación $60,000 de bonos que pagan el 16% de interés anual. Tenemos 1,500 acciones preferentes que pagan dividendo anual de $5 cada una y 4,000 acciones comunes. Entonces, ¿para qué nos dan estos datos? Recordemos que las acciones preferentes tienen prioridad para repartir esos dividendos. También los bonos, porque en este caso me dice que tengo bonos en circulación y que por esos bonos pagamos un 16% de interés anual a los inversores que tenemos en esos bonos. Entonces, esto indica que vamos a hacer ese cálculo y de la utilidad antes de intereses e impuestos, primero debemos restar los intereses que vamos a tener que pagar por esos dividendos o por esos intereses de esos bonos que están en circulación.
Entonces, eso es lo que vamos a calcular aquí. Intereses pagados o gasto financiero. Todos ya conocemos el estado de resultado, entonces solo es de ir armando el estado de resultado con las cuentas que hay que incluir en el orden que debería ir. Intereses pagados, vamos a poner entre paréntesis, bonos. Entonces estos bonos pagan un 16% de interés anual. Entonces, ¿de qué monto son los bonos? Son de $60,000. Entonces, nosotros vamos a calcular estos $60,000 de esos bonos por la tasa de rendimiento o la tasa de interés que hay que pagarles. Ay, no. El mouse no me funciona. Me llevó a otro lado. Aquí. Entonces, ¿cómo van a estar compuestos entonces los intereses? Entonces yo voy a multiplicar los $60,000 que mantengo en bonos por el interés que debo pagar sobre ellos, que son $9,600 en este caso. Entonces, para cada escenario va a ser el mismo monto. ¿Por qué? Porque no me pide, o sea, no me da una sensibilización que por cada escenario cambie la tasa, sino que me dice que la tasa de interés que voy a pagar es el 16%, independientemente de la utilidad antes de intereses e impuestos que yo tenga. ¿Sí estamos claros con este cálculo? Sí, Master. Muy bien, entonces aquí ya tenemos, miren, cada uno de los escenarios, los intereses se van a mantener. Vamos entonces, aquí una vez que ya calculamos los intereses, vamos a llegar a conocer entonces la utilidad antes de impuestos. Esta es conocida como la UAI, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a restarle a la utilidad antes de intereses e impuestos los intereses que estamos pagando. Okay, entonces, luego que ya hemos pagado esos impuestos, esta es la utilidad, perdón, creo que hemos rebajado o disminuido esos intereses, vamos a calcular el impuesto. Acá nos dice el ejercicio que la empresa tiene una tasa impositiva del 40%. Entonces vamos a aplicarle ese porcentaje. Si no nos diera tasa, entonces le vamos a aplicar nuestra tasa de nuestro país, que es de 25%. Ajá, excelente, del 25%. Mire, impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué indica? Que a la utilidad antes de impuesto le vamos a calcular ese monto. Mire, utilidad antes de impuesto por la tasa impositiva. Y ahí tenemos ya calculado el impuesto sobre la renta. Luego que hemos calculado el impuesto sobre la renta, entonces podemos calcular la utilidad neta del ejercicio. Licenciada, disculpe, ¿me escucha? Sí, la escucho en este momento. Fíjese que tuve un Dígame. problema con la señal y me desconecté como 6 minutos. ¿Nos puede explicar? ¿Me podría repasar, por favor? Sí, claro. Si quiere, solo termino de explicarlo así rapidito y comienzo nuevamente para que usted tenga todo el panorama completo. Bien, entonces, una vez, perdón, Gracias, Liz. perfecto. Y también vamos a tener la grabación de la clase
colocada en la carpetita para que podamos repasar, ¿verdad? En el caso que hayamos tenido inconveniente, ¿verdad? Pero siempre voy a repasarlo yo aquí para que podamos profundizar. Entonces, a la utilidad antes de impuestos le vamos a restar el impuesto que hemos calculado y así vamos a tener entonces la utilidad neta del ejercicio. Entonces, una vez que ya tenemos la utilidad neta del ejercicio, vamos a proceder a restar los dividendos preferentes, porque como ya nos dice la NIC, estos dividendos ya son como tasas pactadas o montos pactados a través de un contrato o con cláusulas contractuales. Entonces ya se ha acordado cuánto es el monto de dividendos preferentes a pagar a esos accionistas en esta categoría. Entonces, en el ejercicio práctico ya me dicen que pagamos 1.500 acciones. 1.500 acciones tenemos, mire, entonces 1.500 acciones preferentes y pagan un dividendo anual de $5. Entonces, ¿qué indica esto? Que aquí en los dividendos preferentes yo voy a tener 1.500 acciones en circulación y aquí voy a tener $5. Y voy a tener que ir multiplicando, ¿verdad? En cada escenario las 1.500 acciones en circulación por los $5 para conocer entonces cuánto es el dividendo preferente. Entonces, 1.500 acciones preferentes en circulación por $5. Entonces, aquí me indica que el dividendo preferente anda en $7.500. Luego, en el segundo escenario, igual, ¿verdad? $1.500 por 1.500 acciones, perdón, por $5. Entonces, los dividendos preferentes, independientemente de la utilidad neta del ejercicio, siempre vamos a pagar la misma cantidad, porque como ya dijimos, es un monto contractual pactado, que indica que los accionistas preferentes siempre van a recibir esos $5 por las acciones por las acciones preferentes en circulación que ellos tengan, independientemente si la utilidad neta del ejercicio es baja, es alta, ¿verdad? O cómo está. Entonces, solo van a asumir pérdidas o no van a recibir dividendos preferentes en el caso de que se deje bien estipulado en ese contrato o en ese acuerdo contractual que se tiene. Entonces, una vez que ya tenemos calculado los dividendos preferentes, ya vamos a poder conocer entonces la utilidad disponible para accionistas comunes. Entonces, este es el denominador que necesitamos conocer. Perdón, este es el numerador. Sí, la utilidad disponible para accionistas comunes es lo que la NIC 33 llama como el numerador. Y a este nombre se le conoce con las siglas UDAC, utilidad disponible para accionistas comunes. ¿Cómo se calcula? A la utilidad neta del ejercicio le restamos los dividendos preferentes pagados. Entonces, mire, utilidad neta del ejercicio menos dividendos preferentes pagados. Utilidad neta del ejercicio menos dividendos preferentes pagados. Entonces, ahí ya tenemos, mire, cuánto es entonces la utilidad disponible para accionistas comunes. Ahora, ¿cómo hago para repartir esos dividendos? Entonces, yo necesito conocer el número de acciones comunes en circulación. En este caso no me dice cuándo, si ya se tenían, solamente me dice se tuvieron tantas acciones comunes en circulación. Por lo tanto, a esas acciones comunes es que yo voy a tomar aquí para hacer el cálculo. Entonces, ¿cuántas acciones comunes en circulación manejaba la empresa? Tiene 4.000 acciones comunes. Entonces, vamos a colocar en cada escenario el monto de esas 4.000. Este monto no debe estar en dólares porque son unidades, son cantidad de acciones o de títulos valores en circulación. Sí le puedo poner comitas, pero no símbolo de dólar. Entonces, en cada escenario son 4.000.
Entonces, una vez que ya conozco esos datos, procedo a calcular la GPA o la ganancia por acción. Entonces, ¿cómo se calcula? Yo divido el numerador entre el denominador. Este monto, la ganancia por acción se mide en dólares. Entonces, este es el denominador, mire. ¿Cuál es el denominador? El número de acciones comunes en circulación. ¿Cuál es el numerador? La utilidad disponible para accionistas comunes. ¿Cómo me dice la NIC que se calcula? Divido, ¿verdad? La utilidad disponible para accionistas comunes entre el número de acciones comunes en circulación y así se calcula ese indicador. Aquí nos da 1.28 y aquí nos da 1.94. Entonces, mire, si queremos maximizar la ganancia por acción, debemos esforzarnos como empresa para alcanzar una utilidad antes de intereses e impuestos de $35,000. Más o menos nos quedó claro este cálculo. Todo claro, maestra. Muy bien, excelente. Entonces, voy a repasar un poquito ahora por la niña que se le fue el audio. Entonces, básicamente, los dejo 2 minutitos más, ¿verdad? Porque sé que van a otra clase. Entonces, aquí lo que hicimos fue analizar este caso. El caso lo que nos dice es que la empresa mantiene $60,000 en bonos que pagan un 16% de interés anual, 1.500 acciones preferentes que pagan un dividendo de $5 cada una y 4.000 acciones comunes en circulación. Suponiendo que la empresa tiene una tasa impositiva del 40%, nos pide que calculemos la ganancia por acción para los siguientes niveles de utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, ya la norma, la NIC 33, nos especifica que antes de pagar o de calcular la ganancia por acción o la GPA, primero debemos calcular aquellos compromisos que tenemos pendientes antes de repartir dividendos a accionistas comunes. Entonces, eso es lo que estamos preparando aquí. Les había mencionado que para poder llegar a determinar el numerador o la utilidad disponible para accionistas comunes, debemos preparar un estado de resultado. En este caso, a nosotros ya se nos da la utilidad antes de intereses e impuestos calculado, por lo que a partir de este dato debemos seguir con la preparación de nuestro estado de resultado. Entonces, ¿qué sigue después de la utilidad antes de intereses e impuestos? Sigue el cálculo de los intereses que la empresa paga. Entonces, vamos a aplicarle el 16% de intereses a los bonos que tenemos en circulación, que son $60,000. Y eso fue lo que hicimos aquí. Luego, calculamos entonces la utilidad antes de impuestos, restándole a la utilidad antes de intereses e impuestos, le restamos los intereses. Luego le aplicamos el impuesto sobre la renta, en este caso es el 40%. Luego tenemos la utilidad neta del ejercicio, que esta resulta de restarle a la utilidad antes de impuestos el impuesto sobre la renta. Luego, una vez que ya conocemos la utilidad neta del ejercicio, debemos proceder a restar los dividendos preferentes. En este caso, para dividendos preferentes me dice que son 1.500 dividendos en circulación y que ya pactamos pagar una tasa de $5 por acción. Entonces, así calculamos esto. Luego queda calculado, entonces le resta a la utilidad neta de ejercicio los dividendos preferentes y así tiene la UDAC. Entonces, esta UDAC es lo que vamos a dividir entre el número de acciones en circulación y así obtenemos la ganancia por acción. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Nos queda claro este cálculo? Listo, gracias. Perfecto. Entonces, ¿quieren que les suba este casito a la plataforma para que lo tomen de referencia y ustedes hacen los otros?
¿O no? No, ¿verdad? Porque vale su punto. Elaborar. Para mí que sí, Master, si nos lo puede subir. Ok, se lo voy a subir, pero cada quien debe hacer su propia hojita de Excel, ¿verdad? Ponerle Mary, vídeo, ¿verdad? Y caso P1211. Sí, ¿verdad? De acuerdo, Master. Facilito. Perfecto, entonces yo se lo voy a dejar subido, ¿verdad? Para que lo tengan de referencia. Y nos vamos a ver nuevamente, si Dios lo permite, el día de mañana. Mañana seguimos con los otros ejercicios, perdón. Mañana seguimos con el otro, con el que es largo, que trae todo implícito. Ok. Ujú. Gracias, Nick. Ok, gracias, Nick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Master. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Edgardo. Sí, Luis Edgardo.